Seguimos en el aire de Eso que Falta y ya lo tenemos al otro lado, nuestro compañero Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, con quien hoy vamos a hablar de uno de los temas tal vez más picantes en estas semanas, y es la reforma laboral. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Maylu, ¿cómo va? Bien, hace un montonazo que no charlamos, así que tenemos una cantidad de temas igual atrasados, terrible. No sabía por dónde empezar. Pero igual, claramente volvió una noche, decía el tango. Volvió la reforma laboral. Hablamos en forma de fichas, sí. Volvió en forma de fichas. Y volvió en forma de, por favor, dejemos de hablar del dólar, dejemos de hablar de la economía, hablemos de otro tema. Pedía a gritos el gobierno y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se tiró arriba de la granada, hizo magia y tiró un concepto, salarios dinámicos, que como nadie sabe bien de qué se trata, estaba todo el mundo desesperado preguntando, ¿qué son los salarios dinámicos? Y ahí hay que reconocerle el poroto al secretario de Trabajo, porque hizo magia, inventó. Los salarios dinámicos no existen. No hay algo... no hay tal cosa, llamado, claro. No hay tal cosa. No hay tal cosa en la ley, o sea, en ninguna ley van a encontrar el concepto salario dinámico, pero tampoco lo van a encontrar en los libros, en la teoría. No existe, como decías vos, tal cosa como los salarios dinámicos, pero al incorporar el concepto y al no poner arriba de la mesa cuál es el proyecto, ahí el secretario de Trabajo jugó al suspenso, claro. Una especie de Jorge Suspenso. Miren que vienen los salarios dinámicos, ¿eh? Bueno, pero quédense atentos, claro. Quédense conectados acá, claro, sí. Claro, bueno, entonces todo el mundo preguntando qué son los salarios dinámicos, y en ese sentido, de vuelta, me parece que fue una buena jugada porque muchos están hablando de esta reforma laboral, que de novedoso, entramos en el terreno de las conjeturas porque el proyecto no está. Claro. Pero las conjeturas, un poco hilando fino con las declaraciones, el resto de las declaraciones de Cordero y también de Sturzenegger, no hay nada de novedoso en esta idea de hacer que los salarios sean más flexibles. Y hay dos posibilidades, dos grandes alternativas. La primera es que el gobierno esté pensando en ir a un sistema donde pierden peso los componentes fijos del salario y ganan peso los componentes variables. ¿Qué es esto? A ver, cuando vos agarrás tu recibo de sueldo, depende obviamente de cada actividad, de cada sector, pero hay algunos componentes que no dependen del resultado de tu trabajo y que no dependen de la voluntad del empleador. Sí. Estos son los componentes fijos del salario. Básicamente el salario básico de convenio, lo que se establecen las paritarias, y algunos adicionales que dependen de cuestiones objetivas. Por ejemplo, la antigüedad. Yo tengo 10 años de antigüedad, me pagan por 10 años de antigüedad, no importa cuál fue el resultado de mi trabajo, no importa si me llevo bien con mi superior jerárquico, me pagan por esa antigüedad. Lo mismo, en muchos convenios se paga un porcentaje por el título. Entonces yo tengo estudios de posgrado, me pagan un determinado porcentaje adicional, y esto de vuelta no depende del resultado de mi trabajo, no depende de cómo me lleve yo con mi jefe, claro, sino que es un parámetro objetivo. Bueno, lo que estaría pensando el gobierno, una de las alternativas dentro de estas conjeturas, es quitarle peso a esos componentes y darle mayor peso a los componentes variables de la remuneración. Sí. Que son los que sí dependen del resultado del trabajo o de la evaluación que hagan los superiores jerárquicos. Por ejemplo, los premios por producción, los premios por rendimiento, por productividad. En algunos casos hasta existen algunos adicionales en función de las evaluaciones de desempeño que hacen los superiores jerárquicos sobre cada trabajador, una especie de premio al empleado del mes. Bueno, este tipo de componentes ya existen en muchos convenios colectivos, ya existen en muchas empresas y son una forma de precarizar y mucho el salario de los trabajadores y las trabajadoras, porque pasa a depender de elementos que no son objetivos. Claro. O de elementos que están fuera del alcance del trabajador. Cuando se dice esta idea de, el premio por producción. Bueno, pero el premio por producción no solo depende de que ese trabajador
sea un trabajador eficiente, sino, por ejemplo, de que las máquinas funcionen todo el mes. Sí, de las condiciones generales. Esa máquina no estuvo funcionando durante 15 días y ese trabajador pierde el premio por producción. Sí. Porque no llegó a producir en el mes todo lo que supuestamente debería producir. Digo, ese tipo de componentes de la remuneración variable que harían al salario más dinámico, vuelvo al término de Cordero, sería un poco en esta primera conjetura lo que una de las posibilidades, una de las alternativas que estaría buscando el gobierno para hacer más flexible el salario. Y la otra posibilidad, que es la más preocupante, la más compleja, tiene que ver con modificar de raíz el sistema de negociación colectiva. Sí. Y acá sí, me parece que es para prender algunas cuantas señales de alarma, porque la anterior alternativa en realidad no necesita modificar la ley. Ya existen estos premios por productividad, por presentismo, por evaluación de desempeño. No hace falta modificar la ley para eso. Pero la otra cuestión, darle prioridad a los convenios de empresa por sobre los convenios de actividad, sí necesita una modificación sustancial de la legislación laboral de nuestro país y podría ser una de las alternativas. De hecho, lo sugirió el propio Cordero en la presentación en el Congreso, que querían ir a un sistema donde prevalecieran los niveles descentralizados de la negociación. Es decir, hoy el sistema de nuestro país prevé que la ley general establece pisos mínimos de derechos para todos los trabajadores, luego los convenios colectivos de actividad pueden mejorar lo que establece la ley, y finalmente los ámbitos descentralizados, los convenios por empresa, los contratos individuales, pueden establecer mejoras por sobre la ley y por sobre el convenio colectivo de actividad. Claro, nunca menos, eso es el punto clave. Gobierno, y lo presentaría bajo esta idea de hacer más dinámicos a los salarios, es abrir la puerta a que los convenios por empresa perforen los mínimos que establecen los convenios por actividad. Así que se pueda negociar a la baja a nivel de empresa o, ¿por qué no?, a nivel de los contratos individuales. Y también lo sugirieron en algún momento a nivel de las provincias. Por ejemplo, que se establezca que en Jujuy el salario va a ser un 20% inferior al salario de Salta, por ejemplo. Todo eso hoy está prohibido en la ley de nuestro país, pero podríamos enfrentar en las próximas semanas el texto de una reforma laboral que intentara ir en ese sentido. Claro, o sea, el punto de la posible reforma laboral sería básicamente la modificación de algunos artículos específicos de la ley de contrato de trabajo que lo que permitirían, en este escenario medio de especulaciones que vivimos de manera permanente hace casi 2 años, serían modificar esto de, como dicho coloquialmente... Hola, Luis, ¿me escuchás? ¿Estás ahí? ¿Me escuchás bien? Creo que no me escuchas. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perfecto, espectacular. No, decía que la posibilidad entonces que se está barajando es que se haga una modificación de la ley de contrato de trabajo donde lo que se priorice es la posibilidad de desmejorar lo que establecen los convenios colectivos de trabajo, básicamente, e incluso la misma ley de contrato de trabajo. Eso a través de los convenios por empresa. Es decir, darle prioridad a los convenios de ámbito menor, los convenios de empresa o incluso el contrato individual, por sobre los convenios por rama de actividad. Con lo cual, vos lo que terminás haciendo es generando una descentralización de la negociación y una negociación en ámbitos mucho menores, lo cual le implica a los trabajadores y a las trabajadoras perder mucha capacidad de negociación. Esa es un poco la idea de ir hacia una negociación más descentralizada, que de vuelta, va en contra de lo que dice la ley en la actualidad en nuestro país, pero no es algo novedoso. Es básicamente, palabras más, palabras menos, el sistema de la ley Banelco, que se aprobó en el año 2000 y que estuvo un poco fue uno de los detonantes de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, y esa ley se derogó nuevamente en el año 2004. Pero bueno, un poco parecería ser que están pensando en volver en un esquema similar al de la ley Banelco del año 2000. Y que entiendo además que sería bastante similar al funcionamiento de las leyes laborales de Estados Unidos, ¿no? Ya que ahora estamos tan vinculados con, el gobierno de Donald Trump, ¿no? Como esto de que se ve en las series y en las películas de esa posibilidad de negociación individual, sorteando así como cualquier tipo de negociación colectiva, que es lo que estábamos mencionando, ¿no? En Estados Unidos tendría que van un poco más allá. Yo no creo que estén en condiciones de plantear alguna reforma similar a la de Estados Unidos, donde, por ejemplo, ya para los trabajadores tener un sindicato es todo un
toda una lucha. Sí. Y de hecho hay estudios de abogados que se especializan en romper la posibilidad de que los trabajadores formen organizaciones sindicales. Yo creo que todavía estamos un poquito lejos de eso. Me parece que están yendo a algo más cercano a lo que fue nuestra tradición de reformas flexibilizadoras durante los años 90, donde se planteaba esta idea de que la negociación colectiva por rama de actividad ya no servía para la realidad productiva del país, que había que ir hacia un modelo más descentralizado, e incluso, ¿por qué no?, contratos individuales que perforen lo que se establece en los convenios colectivos de trabajo. Lo cual sería un problema muy serio porque la negociación colectiva, la idea de la negociación colectiva es equiparar, reequilibrar o dar un poco más de equilibrio a una relación que es desigual por naturaleza. O sea, para los trabajadores y las trabajadoras, nosotros no tenemos la posibilidad, la libertad de trabajar. Si no trabajamos, no comemos. Claro. En cambio, los empleadores sí pueden no contratarnos, pueden contratar a otro. No tienen, y pueden esperar. Nosotros no podemos esperar. Entonces, en ese sentido, la negociación colectiva lo que busca es reequilibrar esa relación desigual que existe inherentemente a la forma de organización de la producción en el capitalismo. En la medida que la ley avanza y prioriza los ámbitos descentralizados de la negociación, a lo que te lleva al final es a una negociación cara a cara. Y en esa negociación cara a cara, los trabajadores y las trabajadoras no tenemos ninguna capacidad de negociación. O sea, aceptamos lo que el empleador dice. Por eso es tan importante que existan los convenios colectivos, porque es el único momento donde discutimos colectivamente con el empleador. Discutimos siendo muchos y tenemos la capacidad de parar el proceso productivo, tenemos la capacidad de dañar al empleador. Un trabajador individualmente considerado no tiene capacidad de parar el proceso productivo. No hay una huelga de un solo trabajador, de una sola persona. Entonces, en ese sentido, este tipo de reformas a lo que apuntan, y me parece que es incluso más importante que toda la discusión sobre el salario dinámico, a lo que apuntan es a debilitar la capacidad de organización y de acción colectiva de los trabajadores y las trabajadoras, que es un objetivo estratégico, ya te diría, no solo de Julio Cordero o del gobierno de Javier Milei, sino de las principales empresas que son las que sostienen y las que impulsan ese tipo de iniciativas. Sí, sin dudas. Y además otra cosa que viene atentando contra la organización colectiva y que es algo que me han mencionado personas que trabajan en diferentes ámbitos, y es que el ministerio o la secretaría, como le quieran llamar por ahí al otro lado, es que ya no organiza la negociación colectiva de manera presencial, sino que fueron bifurcándose hacia lo virtual y en ese sentido evitando la manifestación en persona en las puertas del ministerio, ¿no? Algo que antes podía llegar a ejercer tal vez una presión en favor, por supuesto, de los trabajadores y las trabajadoras, y que ahora, bueno, es una forma de debilitar también. A ver, es parte de una estrategia que se implementa en distintos niveles, que tiene que ver con invisibilizar al patrón, invisibilizar, en este caso, a la autoridad de aplicación. Pasa mucho, por ejemplo, en los trabajadores de plataformas. ¿Quién es tu empleador? Claro. ¿A quién le haces? ¿Dónde está la sede de Uber como para ir a hacer una manifestación? No existe. Está en el éter, en la nube. Hace no mucho tiempo contaban trabajadores repositores de supermercados de la Patagonia, que en realidad ellos no tenían un empleador. Las instrucciones les llegaban todas las mañanas por correo electrónico. Llegaba un correo electrónico y les decía a dónde tenían que ir, a qué supermercado, a quién se tenían que reportar. Esto es una estrategia muy hábil y muy potente para desarticular la organización colectiva. Claro. Bueno, lo mismo pasa con la autoridad de aplicación. ¿Cuántas manifestaciones hemos visto en las distintas sedes del Ministerio de Trabajo, en Callao, en Leandro en Alem, las distintas sedes donde se pueden llevar adelante algún tipo de negociación? Bueno, si esas negociaciones se llevan a través de alguna plataforma virtual, ¿a dónde haces una manifestación? Claro. Bueno, también va a ser un desafío para los trabajadores, las trabajadoras, para las organizaciones sindicales, pensar nuevas formas de acción. Bueno, ¿no quieren que nos encontremos cara a cara? ¿A dónde vamos? Bueno, habrá que identificar quiénes son los responsables de esa negociación y mientras se desarrolla la negociación en la nube, ¿por qué no hacer una manifestación a la casa del CEO o a la casa del dueño de la empresa que está participando en esa negociación a distancia? Bueno, esto también es parte del desafío que tenemos que encontrar los trabajadores para pensar nuevas formas
de respuesta frente a esta estrategia de los empleadores que también juegan. Sí, sin dudas. Lo último que te pregunto, Luis, y esto ya es más del ámbito, si se quiere, del chisme, bueno, tal vez lo podemos etiquetar de esa forma. En Infogremiales, que es, bueno, un portal que habla de temas laborales todo el tiempo, una de las grandes noticias de esta semana es la posible renuncia de Claudia Testa, que es la subsecretaria de Trabajo. ¿Tenés ahí alguna idea, alguna premonición, si se quiere? No tengo información, no puedo contribuir al chisme. Lo que sí tengo claro, básicamente porque nos manejamos con datos objetivos, es que posiblemente esa subsecretaría sea el sillón más caliente del gobierno de Javier Milei, porque pasan uno atrás de otro, sí, los funcionarios. Nadie se quiere quedar mucho tiempo ahí. Así que no sabría decirte qué está pasando, pero sí, lo cierto es que es una silla que no tiene mucha permanencia, no duran mucho tiempo los funcionarios que asumen esa función. No, claro, ninguno superó el año de permanencia desde que inició el gobierno, que está bien, todavía no cumple 2, pero ninguno, digamos, llegó a ni los 8 meses, sí, podemos decir. Pero creo que van como 4 o 5. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Seguramente a partir de lo que suceda el domingo habrá algo más claro de lo que podamos hablar respecto de la reforma laboral, ver si básicamente les da el cuero, ¿no? Como para poder hacer la modificación que estamos especulando que es lo que desean hacer desde que básicamente llegaron a la Casa Rosada. Sí, siempre recordemos que la reforma laboral ya la hicieron. Sí. En el capítulo, en la ley de bases hay un capítulo muy extenso sobre modificaciones a la legislación laboral que venían con la promesa de que iban a generar mayor empleo, que iban a generar una reducción en la informalidad laboral, y todavía estamos esperando. El mercado laboral ni se enteró de esas buenas noticias. Y esa reforma laboral ya se aprobó, ya se está aplicando, y para muchos trabajadores y trabajadoras implicó un retroceso importante en sus derechos. Así que no nos olvidemos que la reforma laboral ya la hicieron, ahora dicen que en realidad no fue todo lo profunda que tendría que haber sido, y por eso hay que avanzar una vez más, y es el discurso de siempre. No funciona, o sea, no crea no impulsa aumentos en el empleo, no impulsa aumentos en la registración laboral, y siempre dicen que es porque se quedó corta. Y así seguimos avanzando con mayores y mayores retrocesos en los derechos laborales. Pero bueno, como decías vos, habrá que ver si les da el cuero, habrá que ver si tienen la capacidad para hacerlo. En gran medida, el resultado del domingo va a mover el fiel de la balanza para uno o para otro lado. Esperemos que sea lo mejor para nosotros, los laburantes, que bueno, tenemos todos los días que ir a trabajar, porque como decías, de eso depende nuestra vida, básicamente. Exactamente, es lo que nos diferencia de los empleadores. Sin dudas. Un abrazo grande, Luis. Espero que nos veamos pronto aquí en persona. Dale, beso grande, Maylú. Beso grande. Pasó así Luis Campos, él es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, con quien nos encontramos cada 15 días para hablar de temas vinculados al